placer para mí presentar y agradecer la presencia de la profesora Débora Hinoff. Antes queríamos aprovechar desde el comité organizador para mandar un afectuoso saludo y los mejores deseos de recuperación para la doctora Oliveira Formosiño, que no ha podido acompañarnos. Y como decía, es un placer presentar a Débora y sobre todo agradecer su presencia aquí. Débora, como señalaba nuestro rector, es de la otra Córdoba, de la Córdoba argentina. Ella es doctora en Psicología por la Universidad Nacional de Córdoba, de esa Córdoba, y coordina el programa de Socialización Política, Género y Diversidad del Instituto de Investigaciones Psicológicas del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina. Ella es investigadora en este consejo y además profesora de grado y posgrado en la Universidad Nacional de Córdoba. Además, trabaja desde hace más de 15 años con infancias, efectuando contribuciones sobre participación sociopolítica infantil, socialización política de género en la niñez, desarrollo psicosocial y psicopolítico de niños y niñas, y en el diseño y evaluación de programas de educación ciudadana para las infancias. Como el protagonismo es suyo, simplemente decir que con ella tenemos muchos puntos en común, que ya conocíamos y que afortunadamente estamos descubriendo en estos días, y sobre todo nos une este convencimiento de que otro mundo es posible para y sobre todo con las infancias como protagonistas. Muchas gracias, Débora. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos y todas. La verdad que es una alegría estar aquí. Quiero agradecer en primer lugar al comité organizador, a las presidentas del Congreso por la apuesta, la invitación y la confianza, pero también a toda la Universidad de Córdoba porque me han dado una cálida bienvenida. La verdad que me he sentido como en casa, como en la otra Córdoba, así que estoy muy contenta porque bueno, los vínculos humanos son también importantes cuando construimos ciencia, así que generar que las universidades sean casas para nosotros y nosotras también son apuestas que tenemos que hacer. Bueno, como decía recién, vamos a decirle que nos lo recuerde más tarde. Como decía recién la colega, yo vengo de Argentina y no sé si todos y todas lo saben, pero estamos atravesando un momento crítico con el ascenso de un gobierno de ultraderecha que tiene bueno, una particular intencionalidad de destrucción del sistema científico, y yo me formé en la universidad pública, hago ciencia pública, enseño en el ámbito de lo público, con lo cual no puedo venir y no comentarles que estamos en esta situación de ajuste brutal, de hecho un ajuste que ha sido reconocido por la comunidad científica internacional en una carta que numerosos premios Nobel del mundo le han dirigido al presidente Javier Milei, preocupados por la situación de destrucción del sistema científico argentino, así que bueno, viniendo de Argentina no puedo no mencionarlo. Bueno, y como vengo de Argentina y voy a hablar sobre infancias, ¿quién mejor para acompañarme que Mafalda? Supongo que la conocerán, sobre todo porque yo voy a hablar de infancias incómodas e incomodadas, y bueno, justamente Mafalda es una de esas niñas incómoda, muy, muy incómoda para el mundo adulto, y bueno, y reconocida internacionalmente, así que a Mafalda le agradezco que me va a acompañar en la presentación. Pero también voy a traer a otros niños y niñas que vienen de la mano de otro gran dibujante argentino, que es Tute, que bueno, también son niños y niñas que nos incomodan un montón con sus interpelaciones, así que también me van a acompañar ellos. Tute se ha formado con Kino, así que es como del recambio generacional, ¿no? De los nuevos dibujantes argentinos que están trayendo interpelaciones profundas a la sociedad, como en su momento y con todavía actual vigencia lo hace Kino. Bueno, y obviamente que yo imagino que ustedes se estarán preguntando por qué partir de la incomodidad, ¿no? Así que les voy a poner un poco incómodos e incómodas y vamos a hacer algo que en la academia no solemos hacer mucho, que es un ejercicio. Así que lo primero que les voy a pedir es que se incomoden un poquito cerrando los ojos en este espacio en el cual generalmente venimos a escuchar y nada más. Bueno, hoy no, que de incomodidad se trata.
Así que les voy a pedir que cierren, por favor, unos segunditos, no va a ser mucho tiempo, los ojos, y que puedan recordar alguna situación en la que se hayan sentido muy incómodos o incómodas. Recuperen en su memoria ese momento y traten de recordar qué hicieron en esa situación de incomodidad. Pueden abrir los ojos. Seguramente pudieron recordar alguna porque los momentos incómodos son difíciles de olvidar. La incomodidad nos mueve muchas emociones, nos asusta, nos avergüenza, nos preocupa, nos intimida, nos duele y nos suele dar ganas de movernos para salir de la situación incómoda, ¿no? De ponernos en movimiento. De hecho, si el zapato nos queda incómodo, tratamos de buscar otro, lo cambiamos, uno que se ajuste mejor. Si la silla es incómoda, nos movemos en la silla, la acondicionamos, buscamos otra. Pero lo cierto es que con la realidad no nos pasa lo mismo. La realidad en muchas de sus aristas también nos incomoda, pero no se nos da tan bien eso de movernos para intentar modificar esa realidad incómoda. Y es comprensible, quiero decirles que a lo largo de nuestros estudios sobre socialización pudimos comprobar que efectivamente vamos aprendiendo desde nuestra primera infancia a acostumbrarnos a la incomodidad del mundo. Vamos aprendiendo a justificar y legitimar las formas en las cuales funciona el mundo, incluidas sus desigualdades y sus violencias. Así que no es raro que nos cueste movernos para cambiar la incomodidad del mundo, porque es básicamente lo que aprendemos en nuestro proceso de socialización. Pero volvamos a la incomodidad. ¿Por qué partir de ella? Bueno, porque creo que en la incomodidad hay una potencia pedagógica. Y esto no se me ocurrió a mí, por supuesto, hay otros autores y autoras que largamente han discurrido sobre el potencial de la incomodidad. Yo, por ejemplo, les traigo a Berto Exilio Martínez Martínez, de la Universidad de Antioquia, en Colombia, que ya lo planteaba en 2014 en un artículo muy sugerente sobre la decolonización del saber y del poder. Su reflexión lo que hacía es plantear en la pedagogía de la incomodidad una opción pedagógica, pero también política, que pone sobre el escenario de conflicto el interés del aprendizaje y produce en ese mismo movimiento subjetividades. ¿Por qué decimos que produce subjetividades? Porque el momento incómodo tiene una capacidad performativa. Hay un antes y un después en mi identidad, en ese momento incómodo. Hay algo que se modifica en nosotros y nosotras a partir de esa incomodidad. Por eso decimos que produce subjetividades. Por lo tanto, se trata de abonar la potencialidad que tiene la incomodidad para invitarnos a repensar y cuestionar los saberes y sobre todo aquellas miradas del mundo que se nos han presentado como universales y como dadas. Justamente Enrique Pichon Rivière, no sé si lo conocen, fue un psicólogo social argentino que planteaba que en la vida cotidiana la realidad se nos presenta con un velo de obviedad. Las cosas nos parecen obvias en la vida cotidiana y él invitaba a una psicología social que efectúe una crítica de la vida cotidiana, que podamos deconstruir aquello que se nos presenta como obvio y avanzar sobre lo que la antropología sociocultural ha llamado el extrañamiento, ¿no? Que aquello que nos resulta muy familiar se nos vuelva extraño y en ese extrañamiento podamos mirarlos de manera crítica. Justamente Martínez Martínez lo que postulaba es que la incomodidad alienta la discusión, aviva la indisciplina y la desobediencia epistémica y ontológica. Y él dice, son estas pedagogías las que desajustan las mentes y las vidas hundidas en el conformismo y la aceptación de la realidad como destino dado y no como una posibilidad. Como un desafío diario que exige de nosotros una actitud crítica y de esperanza. Despertar las mentes, desaprender lo aprendido y reaprender de otro modo es de alguna forma una práctica colectiva, un caminar en plural que apunta a la creación de sociedades más justas.
Déjenme que yo se los diga en canción, compartiéndoles a un cantautor de mi tierra, que es Adrián Berra. Ahora sí. Desaprender. En su intento por aprender, los niños y las niñas nos invitan justamente a desaprender todo el tiempo. Ya voy a volver sobre eso, porque lo hacen a través de la incomodidad que nos generan, pero antes de hablarle de cómo ellos nos incomodan a nosotros, me gustaría que conversemos sobre cómo nosotros y nosotras incomodamos a los niños y las niñas. ¿Qué incomoda a las infancias? ¿Lo pensaron? Yo creo que el mundo les incomoda. Un montón les incomoda el mundo. A Mafalda le molesta un montón el mundo que hemos construido. Rápidamente ellos y ellas se dan cuenta de que el mundo tiene inconsistencias, tiene contradicciones, tiene injusticias y preguntan agudamente sobre ellas. Interpelan el orden social que nosotros, los adultos y las adultas, ya hemos aprendido a tolerar y en muchas ocasiones a justificar y legitimar. En primer lugar, las incomodamos porque hemos generado un ordenamiento social que es profundamente injusto con las infancias que están sometidas a múltiples vulneraciones de derechos. Una de esas vulneraciones viene de la matriz adultocéntrica. Si pensamos en la relación entre generaciones, las infancias y las adolescencias se encuentran en una posición de subalteridad con las generaciones que llegaron antes. Las cosas importantes del mundo las deciden y organizan los adultos. El poder lo tienen los adultos. Bueno, frecuentemente más los adultos que las adultas, pero nosotras lo seguimos disputando. Y eso, por supuesto, que tiene un sentido, tiene una beta positiva vinculada con la responsabilidad que tenemos los adultos de garantizar el desarrollo integral pleno de niños, niñas y adolescentes. Pero también tiene una beta problemática porque no siempre permite que ellos y ellas vayan progresivamente desarrollando su autonomía y su capacidad de agencia. Esa capacidad de agencia que Mafalda reclama todo el tiempo, incluso cuando su mamá le recuerda que tiene más poder que ella en esa relación.
Aquí hay otro punto de tensión que tiene que ver con nuestro sistema político, que es algo que hemos trabajado mucho en el equipo de psicología política en el que participo. Lo exploré muchísimo en mi tesis doctoral y en las investigaciones que hicimos después, asociado a el rol que tienen las infancias en la institucionalidad democrática de las democracias liberales. La democracia, si lo pensamos bien, es algo muy ajeno a la vida de las infancias. Obviamente que cuando pensamos en la democracia tenemos que hacerlo en dos sentidos, ¿no? El sistema político instituido, la institucionalidad de las democracias liberales, pero la democracia también es la praxis cotidiana, las cosas que hacemos en nuestra vida cotidiana en términos de relaciones sociales con las personas. Y en ambos niveles, las infancias están mayormente excluidas, están desposeídas de poder, no participan en la construcción de lo público y no se pueden involucrar activamente en la toma de decisiones de los aspectos que le interesan y menos aún de aquellos que marcan significativamente sus vidas. En algunos países, las municipalidades o ayuntamientos generan a veces experiencias de participación infantil, algunas escuelas también lo hacen, pero sabemos por los estudios que hemos desarrollado a nivel internacional que no es la práctica más generalizada. Esto a veces eclosiona cuando esas infancias llegan a la adolescencia y toman más conciencia de su condición de subalternidad generacional. Así las infancias son fuertemente excluidas de la construcción de lo social, de las dinámicas sociales relevantes, y si hay una en la que sí son invitados e invitadas a participar, es la que tiene que ver con el consumo. En el consumo, las infancias son convocadas desde un rol más protagónico, pero asociado a una cantidad infinita de vulneraciones de derechos. A mí siempre me gusta la interpelación que Tute le hace al pobre Papá Noel, que tiene un montón de dificultades con las infancias y las preguntas que le hacen, en este caso con relación a la posición del consumo, ¿no? Pero en el ordenamiento social que hemos generado y también en las legislaciones, de hecho muchas constituciones y muchos marcos legislativos están escritos de esta manera, nombrando a los niños y niñas como preciudadanos. Y por lo tanto no hay dispositivos reales para el involucramiento protagónico de niños y niñas. Así la institucionalidad democrática sitúa a las infancias en el afuera de la política. No pueden participar realmente en la dinámica democrática. Pensemos a veces en lo que sucede en las escuelas. En las escuelas de Argentina se suele utilizar, por ejemplo, la simulación de asambleas estudiantiles, ¿no? O las convenciones de la ONU, distintos dispositivos en los cuales hay experiencias de simulacros de participación, que finalmente lo que generan es una fuerte desilusión, porque los chicos y las chicas se organizan, participan, creen que deciden, toman decisiones, pero esas decisiones después no son reales, no impactan efectivamente en una modificación de una situación. Por lo tanto, lo que enseñan esas experiencias de simulación, y acá Henry Hart es uno de los grandes teóricos que trabaja sobre este tema, es una fuerte desilusión. Y sabemos en psicología política que una variable psicosocial que es predictora del comportamiento político es la eficacia política interna. Es esa sensación, ese convencimiento que yo tengo de que mi acción efectivamente va a generar un efecto. Y es una variable de las que en los modelos SEM aparece como la más significativa. Cuando hacemos los modelos, le digo quizás al estudiantado si no los conoce, son modelos en los cuales vamos buscando qué variables nos ayudan a predecir mejor el comportamiento de alguna otra variable. Cuando hacemos esto sobre la participación social y política, la eficacia política interna es central, es la variable más explicativa. Y no la puedo enseñar en abstracto. No puedo en un manual de texto o en una simulación transmitirles a los niños y a las niñas una eficacia política interna. Es algo que desarrollo haciendo, en la praxis. Por lo tanto, abonamos modelos de formación ciudadana, modelos de educación para la ciudadanía, en las cuales los niños y niñas tengan un rol protagónico. Esa variable muy importante es la que entendemos que le va a dar a las infancias la posibilidad de participar realmente en la dinámica democrática.
Y esto es central porque luego aparecen una serie de discursos sobre las juventudes criticando la desafección de los jóvenes, cómo los jóvenes no se involucran en la vida política y no participan, como si pensáramos que eso se va a desarrollar de manera espontánea con el desarrollo hormonal. No participaron nunca, llegan a la adolescencia, se activa la participación junto con las hormonas. Y eso no sucede así. Para que eso suceda, yo tengo que ir promoviendo el involucramiento de niños y niñas acorde a su desarrollo, acorde a sus capacidades y sus herramientas cognitivas, pero tengo que poder ir acompañando ese desarrollo de la participación. Otro ámbito en el cual las infancias tienen sí una invitación social a la participación protagónica es el ámbito de las redes, ¿sí? En este congreso vamos a discutir un montón sobre las nuevas tecnologías. Bueno, justamente en las redes, en la virtualidad, allí sí los niños y niñas parecieran tener habilitado, subrayo, parecieran tener habilitado un rol protagónico. Pero lo que a mí me preocupa de lo que sucede en las redes es que las dinámicas de construcción democrática son otras. La habilitación y proliferación de los discursos de odio es moneda frecuente en las redes. El anonimato facilita prácticas de discriminación, de racismo, de violentación discursiva de los otros y las otras. La distancia con las personas, el no poder verlas cara a cara cuando yo les digo algo hiriente, discriminatorio o prejuicioso, tiene un impacto en cómo se van moldeando las relaciones sociales y el debate político. No estoy en contra de la tecnología, de la virtualidad. De hecho, estamos investigando con un equipo de Portugal las dinámicas de participación online y offline, la potencialidad de los videojuegos para el aprendizaje de competencias políticas, pero sí subrayo que hay algo de la construcción democrática, del respeto, del pluralismo, que opera de manera singular cuando yo estoy frente a otro, cara a cara, y no frente a una pantalla. A lo largo de este congreso, como les digo, vamos a volver sobre esto y lo vamos a seguir problematizando. Por otra parte, las infancias están incómodas porque se encuentran sometidas a vulneraciones de derecho vinculadas al hecho de que están en situación de pobreza en la mayor parte del mundo. En mi país, dolorosamente, y a partir sobre todo del ascenso del nuevo gobierno, la situación de vulneración de las infancias ha llevado a que el 70% de los chicos y chicas de Argentina se encuentran en situación de pobreza. Este es el último informe más actualizado de UNICEF para Argentina. Se trata de 7 millones de chicos y chicas que viven en la pobreza monetaria y casi 2 millones en la pobreza monetaria extrema. En América Latina, el continente más desigual del mundo, no es el más pobre, pero sí tenemos el trofeo del más desigual del mundo. UNICEF además subraya el sesgo intergeneracional de la pobreza. La incidencia de la pobreza en el grupo de niños, niñas y adolescentes hasta 14 años es 19 puntos porcentuales mayor que en el grupo de 35 a 44 años. En Europa, de acuerdo al reciente informe de UNICEF que fue publicado en febrero de este año, 1 de cada 4 niños, 20 millones de niños y niñas en los países de la Unión Europea están en riesgo de pobreza o exclusión social. Esto supone un aumento de 1,6 millones de niños desde 2019, subraya UNICEF. España, específicamente, es el país de la Unión Europea con la tasa de pobreza infantil más alta. Más de 2 millones de niños y niñas se encuentran en esta situación. Déjenme ser clara con algo. El hambre es un crimen. No hay condiciones ni razones objetivas para que un niño o una niña tenga que pasar hambre en estos lugares ni en ninguno. Básicamente, hay un nivel de perversidad inconmensurable ahí con las infancias. Un mundo que ofrece hambre y desigualdad es un mundo injusto que debería ponernos en movimiento. En contextos desiguales, muchos chicos y chicas no pueden ir a la escuela, no pueden vivir lo que solemos esperar y desear que vivan los chicos y las chicas, y algunos ya tampoco juegan.
Esto tiene un impacto significativo en su desarrollo, ustedes lo saben, lo sabemos todos, el importantísimo rol que tiene el juego para el desarrollo integral infantil, tanto a nivel biológico, psicomotriz, cognitivo, simbólico, afectivo, social. Algunos autores, incluso como el argentino Calzeta, dirán que estas infancias que no juegan atraviesan un proceso de deprivación simbólica. Se encuentran excluidas de los bienes simbólicos como el cine, como el arte, por ejemplo, pero también privadas de la posibilidad de jugar. Y eso tiene un impacto en su proceso de construcción y desarrollo simbólico. Otros autores, como el doctor Sebastián Lipina, que es un experto en neurodesarrollo de Argentina, van a mostrar la evidencia empírica en torno a los impactos que la pobreza y la desnutrición tienen en el desarrollo del cerebro, por ejemplo. Y agrego dos situaciones más que incomodan profundamente a las infancias. Una vinculada con las violencias. Según UNICEF y la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 13 niños es abusado en Argentina. La campaña Son Niñas, no Madres puso sobre la mesa del debate público en mi país la situación de los embarazos infantiles producto de las violaciones. El femicidio vinculado se cobra la vida o la salud de numerosos niños y niñas. Y el Estado ha diseñado algunos dispositivos de protección, pero no alcanzan, porque hay una distancia entre los marcos normativos, las políticas públicas y la modificación de prácticas culturales que están fuertemente atravesadas por la violencia machista. Y otro escenario de incomodidad para las infancias, pero no menos importante, es el de la educación. Por una parte, porque necesitamos revisar profundamente el dispositivo escolar. Pensemos que se trata de un dispositivo diseñado en el siglo XIX, que implementamos a adultos y adultas socializados en el siglo XX para infancias del siglo XXI. Por supuesto que estamos revisando, que estamos avanzando, que el campo de la educación viene pensando y reflexionando críticamente sobre el dispositivo educativo, pero todavía nos falta mucho. Y para pensar la incomodidad a la que están expuestas las infancias, agrego una dimensión de subalteridad más desde un enfoque de género. ¿Da lo mismo ser un niño que una niña? No, claro que no. Las niñas se encuentran aún más vulnerabilizadas, están invisibilizadas, no son nombradas, basta que entremos a cualquier escuela para corroborarlo. Yo me acuerdo cuando mi hija empezó primer grado, tenía 6 años, vino muy dolida a contarme que la directora a la mañana nunca saludaba a las niñas, solo saludaba a los niños, y que eso a ella la ponía muy triste porque iba a la escuela y nadie la saludaba. Y que además le llamaba la atención que en la escuela, siendo todas docentes, todas mujeres, todas seños, como decimos en Argentina, hablaban todo el tiempo de los docentes y no se nombraban a sí mismas. Y ella con sus 6 años se daba cuenta y eso le dolía. Obviamente que en el proceso de socialización las niñas vamos aprendiendo, las mujeres vamos aprendiendo toda una serie de roles y tareas que están orientadas a garantizar la reproducción del sistema patriarcal. Aprendemos a cuidar, a limpiar, a cocinar. Generalmente se desmotiva a las niñas cuando quieren y sueñan con ser otra cosa. Tan invisibilizadas están que hace muy poco desarrollamos una investigación para ver qué sabemos sobre las niñas, qué nos enseñan en la academia, en la formación en psicología sobre las niñas. Así que hicimos un estudio bibliométrico sobre toda la bibliografía del primer tramo formativo de la carrera y encontramos que solo en el 22% de los programas se nombra a las niñas y generalmente porque los equipos docentes han avanzado hacia una escritura no sexista. Entonces ya no escriben en masculino genérico, escriben en ellos y ellas y por eso han empezado a nombrar a las niñas, pero luego cuando analizamos los textos y el contenido de los textos, no solo veíamos que hay una ausencia, sino que cuando aparecen las niñas, aparecen de la mano de contenidos fuertemente sexistas.
Bueno, ustedes saben que en Argentina el psicoanálisis tiene una presencia muy fuerte y allí abundan ejemplos, marcados de manera sexista. De hecho, en la bibliografía, más allá del psicoanálisis, en la mayoría de los textos aparecen, por ejemplo, juegos estereotipados, las niñas juegan con muñecas y los niños con pelota. Es como lo que les estamos enseñando a quienes van a ser psicólogos y psicólogas, ¿no? Sobre las niñas en particular se las presenta como frágiles, con un menor grado de desarrollo moral, se las presenta como testarudas, son las que siempre lloran, se reitera insistentemente la tesis freudiana de la envidia del pene y el carácter incompleto de las niñas, y en función de esa envidia y de ese sentimiento de inferioridad se postula que la niña culminaría su desarrollo con el deseo de ser madre, un deseo que está presentado como universal, dado por supuesto, constitutivo del psiquismo y esperado. Por supuesto que podría complejizarlo más aún y pensar las vulneraciones a las infancias desde una mirada interseccional y pensar cómo la raza, con comillas, la nacionalidad, la condición de migrante, la discapacidad o tantas otras dimensiones genera vulneración. No es lo mismo ser una infancia con discapacidad o de un contexto rural o migrante, porque eso va agregando capas de exclusión. Como vemos, el mundo que hemos generado tiene condiciones que ponen en un lugar de profunda desigualdad y vulneración de los derechos de las infancias. Por supuesto que hemos ido modificando ciertos aspectos, hemos logrado consolidar el pasaje desde un paradigma del control social de la infancia que consideraba a los niños y niñas objetos tutelares del Estado y de las familias, a un paradigma de protección integral que les considera sujetos de derechos. El problema que tenemos es que el mero hecho de tener derechos no es real si no existen condiciones materiales y objetivas para ejercer esos derechos, y ahí es donde todavía nos falta mucho camino por recorrer. Pero bueno, pensemos ahora cómo nos incomodan las infancias a nosotros. Yo creo que no me alcanzaría un curso de posgrado entero para enumerarles toda la cantidad de situaciones que hemos relevado en la cual las infancias nos incomodan. Pero sí les voy a pedir que vuelvan a cerrar un segundo los ojos. Seguramente alguno o alguna ha tenido que cruzarse algún niño o una niña en algún momento de sus vidas, y quisiera que traten de evocar alguna pregunta incómoda que les haya hecho ese niño o esa niña. Pueden abrir los ojos. Ahí les voy a dejar un código QR, si lo pueden escanear con sus móviles. Les voy a pedir que quienes tengan ganas a lo largo de la jornada, si se acordaron de alguna de esas preguntas, de manera confidencial y anónima, por supuesto, las puedan compartir. Cuando sistematicemos esta conferencia y la convirtamos en un capítulo, tengo la intención de recuperar esas preguntas incómodas. Lo venimos haciendo con muchos adultos y adultas de distintos lugares que nos ayudan a pensar las incomodidades que nos generan las infancias. Mi primera experiencia de incomodidad con las infancias empezó cuando yo empecé a hacer investigación. Yo soy psicóloga, soy doctora en psicología, y la metodología de la investigación que yo había aprendido estaba implícitamente dando por supuesto que nuestros sujetos de investigación son adultos. En general es como se nos forma, enseñando una metodología de la investigación casi abstracta, donde el sujeto universal que se presenta como sujeto de indagación suelen ser los adultos. Entonces, cuando yo empecé a investigar con infancias, que claro, se comunican en otro lenguaje, a veces ese lenguaje viene de la mano del juego, de la mano del dibujo, bueno, me incomodé un montón porque yo no tenía en mi caja metodológica las herramientas para trabajar con infancias. Pero bueno, eso me puso en movimiento, que es justamente lo que yo digo de la incomodidad. Me puse en movimiento para aprender. Y cuando yo ya sentía que tenía autoeficacia, que ya me manejaba, que podía trabajar con infancias, con mi pareja decidimos buscar un bebé. Y ahí yo dije que sí, porque yo de infancia sabía un montón, obviamente. Así que me sentía con una autoeficacia altísima. Además, me pasé toda mi infancia jugando con muñecas, porque si hay algo que tuvo mi socialización de género es que fue estereotipada, así que a la pelota no jugaba, jugaba a cuidar bebés, así que dije que sí, vamos allá, confiada. Y ahí me encontré con la incomodidad en serio, ¿sí? Porque si hay algo que los niños y las niñas generan en lo cotidiano es incomodarnos desde que llegan,
porque la rutina a la que llegan no está pensada para ellos. Entonces nos desorganizan horas de sueño, nos desorganizan la vida, la casa, todo nos desorganizan, hay que reorientarse. Y ni les cuento cómo nos incomodan cuando empiezan a hablar, porque ahí nos hacen pasar una vergüenza bárbara. Porque, bueno, les decimos que no mientan, excepto cuando tiene que ver con nosotros, o porque nos ponen enfrente de nuestra propia contradicción. O bueno, porque se toman las cosas muy literal, ¿no? O son brutalmente honestos, como cuando mi sobrina me dijo que me quería, aunque yo le regalara juguetes de mala calidad. Pero lo más importante es que incomodan con sus preguntas cuando intentan empezar a comprender el mundo. Y ahí nos hacen preguntas difíciles. Algunas son simpáticas y nos hacen reír. Acá Tute, por ejemplo, nos trae 2 situaciones de esas preguntas risueñas que nos pondrían a reír, ¿no? Yo me imagino a ese pobre cura. Van a encontrar toda una serie de Tute, de niños, haciéndoles preguntas muy difíciles a los pobres curas. Bueno, y Mafalda es otra, ¿no? Con sus preguntas difíciles. Bueno, yo les voy a decir algunas de esas preguntas risueñas, yo las voy anotando, tengo una lista interminable de preguntas risueñas de niños y niñas, algunas son de mis hijos, otras son de niños con los que investigo, pero por ejemplo me han preguntado para qué sirven los mocos, dónde viven los jabones. Dante, mi hijo, con 3 años, un día vino muy enojado a preguntarme quién había matado a los dinosaurios, que él quería saber quién era el que había matado a los dinosaurios. También me preguntaron si nuestra perra cuando crezca se va a convertir en humana. Intentando comprender la evolución me preguntaron si descendemos del mono, yo cuando era bebé, ¿era un monito bebé? ¿Qué es casarse? ¿Es como cuando cazamos animales? Indira, muy confundida con esta cuestión del tiempo, me preguntó, mamá, ¿hoy es mañana? No, le digo, hoy es hoy. Pero ¿cómo todos los días es hoy? Si todos los días es hoy, ¿cuándo es mañana? ¿No? Había una cuestión ahí, incluso me preguntaron qué es el futuro. Bueno, todas cosas que nos dan un poco de risa, pero que no nos desorganizan tanto. La cosa es cuando nos empiezan a preguntar aquello que les ayudaría a comprender cómo funciona el mundo. Entonces, claro, ahí nos empiezan a traer preguntas a veces ingenuas, pero a veces incisivas y desestabilizadoras. Preguntas difíciles, de esas que no quisiéramos tener que responder. ¿Cómo se hace para vivir tranquilos sabiendo que nos vamos a morir? No sé, vivimos. Bueno, a mí me han preguntado, por ejemplo, ¿por qué la mataron a esa mujer? ¿Por qué hay personas ricas y pobres? ¿Por qué los ricos no comparten su plata con los más pobres? ¿Los jueces son siempre justos? ¿Todos tenemos que hacerle caso al presidente? ¿Por qué hay juguetes de nenes y juguetes de nenas? Las infancias son así, nos incomodan con esas preguntas. Se mueven con una pedagogía de la incomodidad y esa incomodidad a mí me interpela constantemente. Yo al principio me sentía rara, pero después me empecé a dar cuenta que en cada una de esas preguntas incómodas tenía una oportunidad para aprender algo. Y hoy me siento profundamente agradecida a los chicos y las chicas que me hicieron esas preguntas y especialmente a mi hijo y mi hija que me las hacen todos los días, no hay un día de respiro. Yo los invito a que pensemos en conjunto qué nos queda de las preguntas incómodas de la infancia y qué hacemos como adultos y adultas con esa incomodidad. Yo me acuerdo una vez, yo le había regalado una muñeca negra a mi sobrina y ella estaba feliz con su muñeca negra y jugaba en su casa, chocha decimos en Argentina, con su muñeca negra, pero cuando salía al mundo social la escondía, porque ella percibía el rechazo, percibía la discriminación. Y me acuerdo cuán incómoda me sentí yo y se sintió su mamá, que éramos las representantes de ese mundo adulto racista que ella empezaba a decodificar cuando nos dimos cuenta de que la escondía. Hagamos un movimiento epistemológico más. Nos preguntemos qué aprender de esa incomodidad de las infancias y cómo utilizarla para generar herramientas que habiliten la escucha, que promuevan la participación y garanticen derechos. En investigaciones pudimos comprobar que los adultos nos movemos con esa matriz de pensamiento adultocéntrica
que considera que nosotros sabemos y los niños no, y desde ahí repetimos un montón de eslogans. Son muy chiquitos, no van a entender. No preguntes esas cosas, son de grandes. Estamos hablando los grandes, no te metas. Para esa postura, los niños no son ciudadanos. Lo que decimos siempre, los niños son el futuro, no el presente. Y ahí hay algo preocupante para revisar, porque en el futuro no van a ser niños. Son niños hoy, en el presente. Esa mirada frecuentemente acalla la incomodidad de las infancias, obtura la pregunta, no se les escucha. Yo me acuerdo que estábamos en una cena con amigos y con familia y conversando, mi hija, que tenía en ese momento 4 años, me dice: mamá, yo también quiero hablar. Y yo le digo: bueno, ahí a esa altura, no, bueno, habla, hija. Y ella me dice: pero es que nadie me mira. Es que la mirada habilita el diálogo, ¿no? Cuando estamos conversando y empezás a hablar y nadie te mira, no seguís hablando. Y el problema es que no les miramos. Y cuando les miramos y les escuchamos y les damos respuestas, frecuentemente les damos respuestas encorsetadas, que reproducen las formas en las cuales ya funciona el mundo, sin pararnos a reflexionar y mirar de manera crítica ese mundo. Entonces, si nuestra hija nos pregunta por qué el compañerito le pega en la escuela, le decimos que es porque gusta de ella y no sabe cómo demostrárselo. O si nos preguntan por qué hay personas pobres, les decimos que es porque no estudiaron y no se esforzaron lo suficiente. Tenés que estudiar para que no te pase lo mismo. Y reproducimos la legitimación de la desigualdad. Yo creo que ellos se dan cuenta de la pobreza de nuestras respuestas. Nuestras respuestas son frecuentemente ilógicas, insuficientes, contradictorias, y las infancias se dan cuenta. Ellos todavía conservan la capacidad de asombro, que los adultos frecuentemente las perdemos. Y desde esa capacidad de asombro miran a este mundo estallado que hemos generado y que sostenemos los adultos y no entienden. Y es que si lo piensan, el mundo en el que vivimos es completamente incomprensible. Tenemos que entender que los chicos y chicas toman noticia de todo lo que pasa en el mundo. A veces pensamos que podemos protegerles, cuidar su inocencia, no contándoles las cosas que pasan en el mundo. Pero ellos se enteran igual, ¿eh? Se enteran en la tele, en el club, en la escuela, con su grupo de pares, escuchan las conversaciones de los adultos y toman noticia de las cosas y no la entienden. Y lamentablemente en esto de escuchar las narrativas que circulan, hemos hecho numerosos estudios para ver cómo explican la existencia de la desigualdad y la pobreza, y incluso lo hicimos con chicos de clases sociales contrastantes, y encontramos que incluso los chicos que están en mayor situación de vulnerabilidad y exclusión, los chicos y chicas más pobres con los que hemos trabajado, reproducen la narrativa meritocrática, lo que en psicología llamamos el error fundamental de atribución, que es cuando yo intento explicar un evento social sobrevalorizando las variables disposicionales, los efectos individuales, lo que hacen los individuos para generar una situación. Eso es el error fundamental de atribución. Y la mayoría de los chicos y chicas, sean de clases altas o sean chicos y chicas pobres, sostienen que la pobreza y la riqueza es una responsabilidad individual. Entonces, si soy pobre porque quiero. Porque no trabajé lo suficiente, no me esforcé lo suficiente, no estudié lo suficiente, no porque hay un sistema que es injusto. Y eso claramente que es muy preocupante. Con lo cual tenemos una gran tarea por delante para poner a disposición otras narrativas. Lo que nosotros hemos hecho a lo largo de los años con metodologías rigurosas de la mano de estudios experimentales y cuasi experimentales, es diseñar dispositivos de educación ciudadana que promuevan el rol protagónico de las infancias y que les inviten desde ese protagonismo participativo a generar competencias ciudadanas para mirar de manera crítica al mundo, para generar atribuciones causales estructurales sobre los grandes problemas sociales de nuestra sociedad. Fíjense, esta es la recomendación de UNICEF sobre la participación. Y yo siempre que leo este tipo de documentos me pregunto si solo tenemos que fomentar la participación en la opinión. Fíjense, el punto 2 dice: incorporar en los municipios espacios que reconozcan y legitimen las opiniones de niños y adolescentes, tales como los consejos consultivos. Solo la opinión
Es un gran paso la opinión, habilitar la escucha es un gran paso, pero no alcanza porque solo en la opinión no se desarrolla las competencias ciudadanas que necesitamos que los chicos y chicas vayan desarrollando. También en lo cotidiano podemos cambiar el chip y podemos empezar a generar otros dispositivos. Nosotras lo probamos en el ámbito educativo formal y en el ámbito educativo no formal. Ahí podemos generar, por ejemplo, en las escuelas, dispositivos donde niños, niñas y adolescentes puedan opinar, puedan debatir. Si somos docentes, podemos hacerle lugar en serio en la dinámica escolar, que participen de verdad, que generen efectos en la escuela. Si somos madre o padre, podemos incluso habilitar la rebeldía, la desobediencia epistémica y ontológica, como decía Martínez al inicio de la conferencia, el cuestionamiento a nuestra propia autoridad y ayudarle a involucrarse en las cosas que pasan en el mundo, sobre todo en las que les interesan y las que les afectan. Y miren, si nos incomodamos en algo con todo lo que hemos discutido en la conferencia de hoy o con alguna de las preguntas que esos niños, que Mafalda o que nuestros niños y niñas nos hacen, yo creo que vamos bien. Que lo que tenemos que hacer es volver sobre esa incomodidad y pensar las respuestas que vamos a dar a las infancias, pensar las propuestas que vamos a acercar a las infancias y los dispositivos que vamos a diseñar para promover su involucramiento. Estoy convencida de que sostener la incomodidad nos saca de la zona de confort, nos pone en movimiento y también creo que hacerles un lugar en lo social, que caminar junto con los niños y niñas y no delante de ellos, sin duda nos encamina hacia el horizonte de transformación social que necesitamos. Creo que podemos accionar desde allí en nuestra vida cotidiana, en la interacción con los niños y niñas que forman parte de nuestra vida, habilitando una pedagogía de la incomodidad que dé lugar a sus voces y sus miradas, que les incluya genuinamente y que nos permita construir un mundo mejor, no solo para ellos, sino y sobre todo con ellos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Débora. Es una gran oportunidad de aprender con estas incomodidades y también de sacarnos una sonrisa con todas estas viñetas. Gracias, de verdad. No sé si todavía tenemos un poquito, aunque vamos justos de tiempo, seguro que has suscitado algún tipo de preguntas o comentarios. Incomódenme con alguna Eso. Como vamos tan justos de tiempo, si no, aprovechamos ya, porque estamos en hora y nos han insistido mucho en que pudiésemos ajustarnos para dar oportunidad. Nos alegra, sabíamos que sí, nos alegra que nos haya incomodado también tanta injusticia. Realmente necesitamos que nos toque y que podamos, eso, como decía, sacar una sonrisa, pero al mismo tiempo darnos cuenta de la falta que hace y sobre todo para vosotras y vosotros como estudiantes, que como decían al principio en la mesa, que nos inspire para actuar y para... Estáis en el practicum, así para que aprovechéis mucho esta época, ¿no? Bueno, pues entonces pasamos a la siguiente. Muchísimas gracias, Débora, y el inicio de una colaboración fructífera.